Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy, martes 6 de octubre, vamos a dar inicio a la clase con el tema las palabras homófonas. Así que todos, lápiz y papel, que comenzamos. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema lo pueden encontrar en esa sección del texto escolar. Para poder continuar, vamos a leer el siguiente texto. A ver si ustedes continúan o me siguen. Dice: un día, Pedro, que es un alumno muy inteligente, pero travieso, estaba aburrido en su casa. Él ya había estudiado la clase de lenguaje, así que tenía tiempo libre. Cuando Pedro revisaba un libro que tenía muchos dibujos, escuchó el grito de su hermana. «¡Deja de hojear mi libro! ¡Oye!». Hojear. Pedro recordó cuando vio a un bebé con un lazo rojo en la muñeca. Su mamá le había dicho que ese lazo era para que no lo ojeen. Pedro dejó el libro en el estante y se fue muy apurado. Al siguiente día, la hermana de Pedro encontró su libro de geografía con una cinta roja atada a la tapa. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Ojear es igual a ojear? Ahora lo sabremos. Muy bien, chicos, en este texto podemos ver la comparación de dos palabras que suenan igual, pero se han dado cuenta que se escribe diferente. Ahí tenemos ojear con H y ojear sin H. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la diferencia radica en el significado. Ojear con H significa pasar las hojas de una hoja a otra, pero ojear sin H hace referencia a mirar, ¿no? En nuestra cultura lo mencionamos de esta manera cuando se dice que un bebé es ojeado, o sea, lo miran mal y por ende pues puede tener malas repercusiones en su estado de salud. Muy bien, en conclusión, las palabras homófonas son aquellas que tienen igual pronunciación, pero diferente escritura y significado. Por lo tanto, las palabras homófonas suenan igual, pero tienen diferente escritura y significado, como dice acá, como ya lo mencioné. Por ejemplo, bello con V significa pelo suave, mientras que bello con B significa hermoso. Hay que recordar o hay que tener en cuenta que no debemos confundir las palabras homófonas con las... A ver, acá está mal escrito, ¿ya? Las palabras homófonas con las homógrafas. Corregimos aquí. No sé si en su texto escolar está igual. En el mío sí es homógrafas. ¿En qué se diferencian las homógrafas de las homófonas? Las homógrafas, que ya vamos a ver posteriormente, son palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Como por ejemplo, llama significa, ¿qué cosa? Un auquénido. La llama, ¿no? Que significa precisamente, lo podemos encontrar en la sierra de nuestro país. Mientras que llama, ¿se dan cuenta? Se escribe igual, también significa fuego. O también podríamos mencionar llama del verbo llamar. Entonces, a eso se le conoce como palabras homógrafas, que se pronuncian igual, se escriben igual, pero el significado es diferente y hay que tener en cuenta la contextualización. Muy bien, chicos, a ver, para comprender mejor, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, que consiste de la siguiente manera. ¿Qué palabras le corresponden a cada significado? A ver, ahí tenemos dos palabras, acervo con B y acervo con V. ¿Qué dice? Áspero al gusto, cruel o montón de cosas menudas. Aquí ya tenemos dos significados para ambas palabras. Vamos a ir disipando las dudas. Áspero al gusto o cruel significa acervo con B. Así que completamos en esta sección. Ustedes lo van a escribir acá. Mientras que acervo con V quiere decir montón de cosas menudas, ¿ya? Acopiar muchas cosas quiere decir acervar, acervo, cúmulo. Sí, seguimos con el número 2, vacante y vacante con V. Sacerdotisa del dios Baco o cargo disponible. A ver, ¿a cuál de los dos corresponde cada una de estas palabras? ¿Quién era el dios Baco? Según la mitología griega, Baco era el dios de la sangre y del vino. Se le conocía de esta manera porque
En su nombre, en aquella época se solía hacer un ritual donde se sacrificaban animales y por supuesto se celebraba con mucho vino, pero este sacrificio se hacía con la finalidad de poder tener una cosecha fructífera. Entonces, este dios Baco pues tenía una sacerdotisa a la que se le conocía como la Bacante. Entonces, Bacante con B, no confundamos. Cuando queremos ocupar algún cargo o de repente, no solamente un cargo, a veces en los colegios, ¿no? Vemos si hay o no hay vacante, o sea, si hay disposición de un, en este caso de un grado, por así llamarlo. Ahí se le conoce vacante con V. Así que lo colocamos en esta sección. Muy bien, continuamos. Tenemos vacía y vacía con V y con B. Sin contenido o vasija. Sin contenido, ¿cuál de los dos es la forma correcta? Por supuesto con V. Es por eso, jóvenes, que es muy importante el uso correcto de la ortografía. Si no utilizamos correctamente la ortografía, significa que estamos mencionando o estamos escribiendo otra cosa, ya que muchas palabras, dependiendo, miren, se dan cuenta, la B o la V, el significado es totalmente diferente. Muy bien, continuamos con el número 4, dice basta y basta. En que se dice hilvan o extensa y dilatada. Hilvan, ¿qué quiere decir hilvan? La parte, si ustedes observan, yo sé que en este momento todos están con una prenda de vestir. En la parte inferior o en la parte de abajo de sus faldas, sus shorts, sus pantalones, tenemos una basta, la parte que se dobla. Eso se le conoce como basta o hilvan. Y este basta es con B. Mientras que extendida o dilatada o extensa, perdón, significa basta. ¿Cómo podemos aplicar eso? Cuando decimos ese terreno es bastante vasto, ojo, se le puede conjugar. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Tenemos grabar con B y grabar con V. Señalar con incisión o imponer gravámenes. ¿Qué quiere decir imponer gravámenes? Hace referencia a pagar impuestos, ¿ya? Señalar con incisión es grabar. También nos referimos, en este caso nosotros cuando utilizamos el celular, grabamos una imagen, una música, y esto se escribe con B. Mientras que grabar con V hace referencia a pagar un impuesto o imponer gravámenes, como dice aquí. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema lo pueden encontrar en esa sección del texto escolar. Para poder continuar, vamos a leer el siguiente texto, a ver si ustedes continúan o me siguen. Dice, un día Pedro, que es un alumno muy inteligente, pero travieso, estaba aburrido en su casa. Él ya había estudiado la clase de lenguaje, así que tenía tiempo libre. Cuando Pedro revisaba un libro que tenía muchos dibujos, escuchó el grito de su hermana. ¡Deja de hojear mi libro! ¡Oye! Hojear. Pedro recordó cuando vio a un bebé con un lazo rojo en la muñeca. Su mamá le había dicho que ese lazo era para que no lo ojeen. Pedro dejó el libro en el estante y se fue muy apurado. Al siguiente día, la hermana de Pedro encontró su libro de geografía con una cinta roja atada a la tapa. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Ojear es igual a ojear? Ahora lo sabremos. Muy bien, chicos, en ese texto podemos ver la comparación de dos palabras que suenan igual, pero se han dado cuenta que se escribe diferente. Ahí tenemos ojear con H y ojear sin H. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la diferencia radica en el significado. Ojear con H significa pasar las hojas de una hoja a otra, pero ojear sin H hace referencia a mirar, ¿no? En nuestra cultura lo mencionamos de esta manera cuando se dice que un bebé es ojeado, o sea, lo miran mal y por ende pues puede tener malas repercusiones en su estado de salud. Muy bien, en conclusión, las palabras homófonas son aquellas que tienen igual pronunciación,
pero diferente escritura y significado. Por lo tanto, las palabras homófonas suenan igual, pero tienen diferente escritura y significado, como dice acá, como ya lo mencioné. Por ejemplo, bello con V significa pelo suave, mientras que bello con B significa hermoso. Hay que recordar o hay que tener en cuenta que no debemos confundir las palabras homófonas con las... A ver, acá está mal escrito, ¿ya? Las palabras homófonas con las homógrafas. Corregimos aquí, no sé si en sus textos escolar está igual, en el mío sí, es homógrafas. ¿En qué se diferencian las homógrafas de las homófonas? Las homógrafas, que ya vamos a ver posteriormente, son palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Como por ejemplo, llama significa, ¿qué cosa? Un auquénido. La llama, ¿no? Que significa precisamente, lo podemos encontrar en la sierra de nuestro país. Mientras que llama, se dan cuenta, se escribe igual, también significa fuego. O también podríamos mencionar llama del verbo llamar. Entonces, a eso se le conoce como palabras homógrafas, que se pronuncian igual, se escriben igual, pero el significado es diferente y hay que tener en cuenta la contextualización. Muy bien, chicos, a ver, para comprender mejor, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, que consiste de la siguiente manera. ¿Qué palabras le corresponden a cada significado? A ver, ahí tenemos dos palabras, acervo con B y acervo con V. ¿Qué dice? Áspero al gusto, cruel o montón de cosas menudas. Aquí ya tenemos dos significados para ambas palabras. Vamos a ir disipando las dudas. Áspero al gusto o cruel significa acervo con B. Así que completamos en esta sección. Ustedes lo van a escribir acá. Mientras que acervo con V quiere decir montón de cosas menudas, ¿ya? Acopiar muchas cosas quiere decir acervar, acervo, cúmulo. Sí, seguimos con el número 2, vacante y vacante con V. Sacerdotisa del dios Baco o cargo disponible. A ver, ¿a cuál de los dos corresponde cada una de estas palabras? ¿Quién era el dios Baco? Según la mitología griega, Baco era el dios de la sangre y del vino. Se le conocía de esta manera porque en su nombre, en aquella época, se solía hacer un ritual donde se sacrificaban animales y, por supuesto, se celebraba con mucho vino. Pero este sacrificio se hacía con la finalidad de poder tener una cosecha fructífera. Entonces, este dios Baco pues tenía una sacerdotisa a la que se le conocía como la vacante. Entonces, vacante con B, no confundamos. Cuando queremos ocupar algún cargo, o de repente, no solamente un cargo, a veces en los colegios, ¿no? Vemos si hay o no hay vacante, o sea, si hay disposición de un, en este caso de un grado, por así llamarlo. Ahí se le conoce vacante con V. Así que lo colocamos en esta sección. Muy bien, continuamos. Tenemos vacía y vacía con V y con B. Sin contenido o vasija. Sin contenido, ¿cuál de los dos es la forma correcta? Por supuesto, con V. Es por eso, jóvenes, que es muy importante el uso correcto de la ortografía. Si no utilizamos correctamente la ortografía, significa que estamos mencionando o estamos escribiendo otra cosa, ya que muchas palabras, dependiendo, miren, se dan cuenta, la B o la V, el significado es totalmente diferente. Muy bien, continuamos con el número 4, dice basta y basta. En que se dice hilvan o extensa y dilatada. Hilvan, ¿qué quiere decir hilvan? La parte, si ustedes observan, yo sé que en este momento todos están con una prenda de vestir. En la parte inferior o en la parte de abajo de sus faldas, sus shorts, sus pantalones, tenemos una basta, la parte que se dobla. Eso se le conoce como basta o hilvan. Y este basta es con B.
Mientras que extendida o dilatada o extensa, perdón, significa basta. ¿Cómo podemos aplicar eso? Cuando decimos ese terreno es bastante vasto, ojo, se le puede conjugar. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Tenemos grabar con B y grabar con V. Señalar con incisión o imponer gravámenes. ¿Qué quiere decir imponer gravámenes? Hace referencia a pagar impuestos. ¿Ya? Señalar con incisión es grabar. También nos referimos, en este caso nosotros cuando utilizamos el celular, grabamos una imagen, una música, y esto se escribe con B. Mientras que grabar con V hace referencia a pagar un impuesto o imponer gravámenes, como dice aquí. Muy bien.